De proceder a la práctica probatoria, la Fiscalía hará su teoría del caso. Señora Fiscal, su teoría del caso. Gracias, señor juez. Su señoría, la Fiscalía va a demostrar en esta audiencia de juicio oral, más allá de toda duda razonable, que el día 2 de octubre, a eso de las 6:45 aproximadamente, o 6:45 de la tarde aproximadamente, en uno de los dormitorios de la institución educativa de Nuestra Señora de Fátima, ubicada en la carrera 48 Sur, número 157-199 en Picaleña, de la ciudad de Ibagué, el subintendente de la policía, que fungía como profesor de esta institución educativa, accedió carnalmente vía vaginal con el miembro viril y de manera violenta a la alumna LAGP de 14 años de edad, quien además, pese a que ella se resistió, fue obligada, mediante la fuerza, a realizarle sexo oral. Amén de que la amenazó con hacerle daño a ella y a su familia, así como al auxiliar con quien momentos antes de estos hechos la mencionada adolescente se había dado un beso. Hechos que encuentran adecuación típica en el Código Penal, libro segundo, título cuarto, delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, y me refiero concretamente al artículo 205, que se refiere al acceso carnal violento. Norma que señala: el que realice acceso carnal con otra persona mediante violencia incurrirá en prisión de 12 a 20 años. Asimismo, esta conducta punible se encuentra agravada de conformidad con la disposición contenida en el artículo 211, y me refiero concretamente al numeral segundo de dicha disposición, que indica: las penas para los delitos descritos en los artículos anteriores se aumentarán de una tercera parte a la mitad cuando el responsable tuviere cualquier carácter, posición o cargo que le dé particular autoridad sobre la víctima o la impulse a depositar en él su confianza, y me refiero concretamente a cualquier carácter, posición o cargo, atendiendo que se trataba de un docente de dicha institución educativa. Esta Fiscalía, señor juez, demostrará la ocurrencia de la conducta punible y la responsabilidad como autor del mencionado ciudadano con el propio testimonio de la víctima y de quienes tuvieron conocimiento de tales hechos a través de las diferentes circunstancias que fueron conocidas por los testigos. Entre otros, también aquellos profesionales que atendieron a LAGP con ocasión de este proceso. Gracias, señor juez. ¿La defensa de la teoría del caso? Sí, señor juez. Tiene la palabra. Gracias. Su señoría, inicio por expresar que, como suele hacerlo en ocasiones el ente acusador que otorga nombre a sus casos, la defensa hará uso de la facultad de presentar teoría de caso bajo la denominación ¿quién quiere ser millonario? Y ello es porque mi teoría gira en torno a que el señor subintendente Eduardo fue objeto de un montaje que inició como la mejor manera en que una menor quiso evitar un regaño de sus padres por la relación amorosa con un auxiliar de policía, y que resultó siendo un señalamiento que despertó con posterioridad un enorme interés de tipo económico familiar, al punto que se compromete la defensa a hacerle ver al señor juez que el delito sexual que genera el inicio de este juicio solamente existe en el mundo testimonial y no en el espectro técnico-científico, al punto que con las pruebas que se debatirán en este juicio que nos ocupa, podrá evidenciarse que quien supuestamente fue víctima de un acceso carnal violento conserva intacta su virginidad, pero aún así está siendo usado este caso para reclamar no solo al Estado una millonaria indemnización a través de un proceso de reparación directa que se encuentra en curso, sino además para que el padre de quien se aduce víctima se intentara pensionar muy joven de la Policía Nacional alegando traumas psiquiátricos derivados de este proceso penal. Es decir, que no se compromete la defensa a demostrar la inocencia del acusado porque la misma se encuentra incólume y además se presume por mandato constitucional y convencional, pero sí se compromete la defensa a demostrar que este proceso ha llegado a estas instancias movido única y exclusivamente por una finalidad económica contra el Estado que ha generado que se mantenga en el tiempo la imagen de un señalamiento de presunto acceso carnal que en realidad jamás existió.
Esa es la teoría del caso de la defensa, señor juez. Muchas gracias. Gracias. Siéntense. Señora fiscal, ¿con quién iniciaremos? La ley exige el examen separado a los testigos. Señora fiscal, ¿con quién iniciaremos? Sí, señor juez, con la señora Diana Carolina. Los demás testigos, por favor, se retiran de la sala. La ley exige el examen separado de los testigos. Al final del pasillo hay un lugar destinado para su permanencia. Cuando les requiramos, los haremos ingresar con el señor custodio de la sala. Usted, por favor, ubíquese aquí al pie del micrófono, por favor. El artículo 290, infine, señala que el juez debe pedirle al testigo que se identifique con sus nombres y apellidos y demás generales de ley. ¿Sus nombres y apellidos completos cuáles son? ¿Entendido? Sí, señor. Señora fiscal, ¿su testigo? Sí, señor defensor. Escúchame, su señoría, qué pena la interrupción. Solamente por un tema de practicidad en asuntos logísticos, con el propósito de yo poder tener a la vista a los testigos, le sugeriría de manera muy respetuosa que se estudiara la posibilidad de un cambio de silla Tiene del razón, señor procurador señor para poder yo observar. Gracias. Tiene razón. Doctor, pues, o sea, me refiero a que aquí hay una libre y la fiscal me quedaría... Sí, porque aquí nos falta un estrado neutral para el procurador. Es que el puesto del procurador es ese, doctor. Porque yo acostumbro a que los testigos estén en cada lado. Señor testigo, por favor, ubíquese allí. ¿Recuerda hechos que hayan ocurrido en ese día de la ceremonia de la banda marcial? Bueno, yo no puedo... A ver, aunque esa es una actividad de parte, en esa última pregunta, señora fiscal, no hay pregunta. Recuerde usted que en el interrogatorio directo toda pregunta versará sobre hechos específicos. Usted no puede poner a relatar a su testigo. Fíjese en la pregunta anterior, usted le dice, ¿ocurrió algo especial? Y ella dice, sí, había una ceremonia. La diferencia fundamental, y no me canso de repetirlo en los juicios, entre la ley 906 de 2004 y los sistemas inquisitivos anteriores es que el juez no practica la prueba. La prueba la practican las partes. Pero el juez sí tiene un deber ineludible, y soy muy estricto en esto, de verificar que la prueba se practique conforme a las reglas de procedimiento, porque si la prueba se practica desconociendo las reglas de procedimiento, el juez no podrá tener nunca convencimiento más allá de toda duda, dentro del estándar del artículo 7º. Y vendría en un juicio de ilegalidad de prueba por errores en su producción, demandable en casación, y que podría dar lugar al rechazo, exclusión o inadmisibilidad de la prueba. Y la regla del interrogatorio directo, literal A, es clara cuando dice toda pregunta versará sobre hechos específicos. Entonces yo no permito que los testigos sean interrogados de esa manera. Aunque esta es una labor de parte, la parte de la defensa en este caso ha debido oponerse a ese tipo de interrogatorio. Porque ahí no hay pregunta. ¿Qué hechos sucedieron ese día? No, eso no es una pregunta en el interrogatorio directo. Por favor, señora fiscal, reformule su pregunta. Gracias, señor juez. Ese día 2 de octubre, ¿usted sabe cómo se desarrolló esa ceremonia? Bueno, tenían que llegar los participantes de la banda y iban a realizar una ceremonia ya en el auditorio correspondiente del colegio. ¿Recuerda? El inciso final, perdón, señora fiscal, el inciso final del artículo 392 del Código, que establece las reglas para el interrogatorio directo, autoriza al juez para intervenir en 2 eventos. Primero, que el interrogatorio sea leal y que las respuestas sean claras y precisas. Le voy a pedir a la testigo que cuando se refiera a una persona, en lo posible y cuando usted conozca, identifíquela con sus nombres y apellidos. Continúe, señora fiscal. Gracias, señor juez. Ha hecho usted referencia al rector, al profesor de la banda y al señor Pinilla. ¿Cuál es el nombre del rector?
este momento no recuerdo el nombre del doctor. El profesor de la banda. No lo recuerdo. A ver, hable claro y fuerte, señora, porque eso tiene que quedar registrado. No recuerdo el nombre del Eso, de los pero acérquese al profesores. micrófono y hable fuerte. Y diga, no recuerdo los nombres y listo. ¿A qué hora llegó la niña a la casa? Como 9 de la noche, 8:30, 9 de la noche. ¿Usted estuvo en la ceremonia? No, señora. Cuando su niña regresa a la casa, ¿en su estado de ánimo encontró algo particular o vio algo particular? Me dijo que estaba muy cansada, que le dolía mucho la cabeza y se dirigió al baño y allá estuvo un tiempo. ¿Y usted cómo sabe quién le dio aviso al bienestar familiar? ¿Quién le dio aviso a bienestar familiar? Sí. Eso fue mediante, tengo entendido que fue una denuncia anónima que realizó alguien, ¿Qué decía la denuncia anónima? que la niña le había dicho a una compañera de ella, le había contado que ella había sido abusada sexualmente por el profesor López. Entonces, al parecer esa, sí, no sé, la mamá, no sé, avisó. ¿Usted en algún momento habló con la niña sobre lo que estaba ocurriendo y qué supo a través del ICDF? Señora. ¿Usted habló con la niña posteriormente, con su hija? Sí, claro, pues cuando me dirigí a la casa, yo le pregunté ya a la niña, después de que yo ya había hablado con la psicóloga, y ya había dicho, me dijo que sí, que efectivamente eso había pasado, pero que no nos había dicho nada por miedo. ¿Me podría indicar cuál es el nombre del auxiliar al que usted ha hecho referencia, al que ha mencionado que le dio un beso a la niña? El nombre del auxiliar. Sí, se me fue en este momento. ¿Recuerda el apellido o recuerda el nombre? Sí, hasta hace un momento no me acordaba, pero... No le estoy entendiendo absolutamente nada, señora. Por favor, hable claro y fuerte y diríjase al micrófono porque si no, él no le registra. ¿Conoce usted el nombre de esa persona? Sí, sí lo conozco, pero en ese momento se me fue el nombre de él. ¿Lo conoce o no lo conoce? Personalmente no lo conozco. No, el nombre de la persona, que es lo que le está preguntando la fiscalía. No, señor, no lo recuerdo en ese momento. Continúe, señora fiscal. Listo. Él es el apellido es Acuña. Usted dice que la niña se dirigió al baño. ¿Usted conoce la institución educativa Nuestra Señora de Fátima? Pues la conozco cuando iba a las reuniones que teníamos allá los padres de familia, entonces sí he ingresado allá. ¿Conoce el lugar, digamos, donde la niña fue al baño y los alojamientos de los auxiliares? Por ese sector no, porque cada vez que teníamos reuniones era por el otro lado, entonces por ese lado no fui. ¿Conoce dónde tienen ustedes las reuniones? Normalmente eran en las aulas que quedan continuas al auditorio. Desde el lugar o de esos lugares que quedan contiguos al auditorio, ¿se puede observar dónde quedan los alojamientos de los auxiliares? Pues se ve como, uno puede señalar como helado, decir allá, es allá, pero como tal no sé exactamente dónde son. Desde la entrada a la institución educativa hasta el alojamiento de los auxiliares, ¿más o menos qué distancia habría? Unos 10 metros, 11 metros, pienso. No lo sé exactamente. ¿Quiere decir que es cerca o es lejos desde ese lugar? Desde la entrada hasta donde están los alojamientos, ¿es lejos o es cerca?
Objeción, señor juez, ya la testigo incluso referenció hasta distancia en metro. Bueno, la pregunta es conclusiva y compuesta. Procede la oposición. Pienso... No conteste porque ya el juez decidió. ¿Cuál es la percepción que usted tiene de distancia desde el lugar de entrada del colegio o de la institución educativa Nuestra Señora de Fátima hasta el alojamiento de los auxiliares? ¿Qué percepción tiene usted? La pregunta ya fue respondida, señora fiscal. La testigo dice 10, 11 metros, creo. Señor juez, esa es la medida, pero yo digo la percepción que ella tiene de cercanía o lejanía. Es lejos siempre. ¿Lejos? ¿De qué manera se ha visto afectada tanto la niña como los padres, es decir, su esposo y usted, o el padre de su hija y usted, con respecto a los hechos de los cuales ustedes tuvieran conocimiento? Bueno, mi hija ella desde ese momento ha estado pues en valoración con psicología, con psiquiatría, afectado pues porque ella está medicada, mantiene medicada, igual que el papá de mi hija. Él desde ese momento mantiene tomando medicamentos psiquiátricos. Entonces, en cuanto a la salud, ellos están todo el momento bajo valoración. ¿Ha estado siendo atendida por psiquiatría tanto su hija como el papá de su hija? ¿Qué atención y en dónde han recibido esta atención de psiquiatría? Bueno, siempre acá en sanidad de la policía los han visto los médicos. Con respecto a esa atención de psiquiatría, ¿qué han mencionado los médicos con respecto al estado de salud tanto de su hija como del papá de su hija? Objeción, señor juez, la testigo no tiene la pericia para responder dictamen. Procede la oposición, además impertinente. Durante el tiempo que se han adelantado las diferentes diligencias en razón de este proceso y que se ha hecho necesario autorizar para que la niña sea atendida en los diferentes momentos dentro del proceso, ¿quién ha hecho esa autorización para que la niña pueda ser recibida en medicina legal, tanto como psicología forense, como la propia entrevista forense y las diferentes... Objeción, señor juez. La pregunta, además de compuesta, está dando respuestas y adicionalmente se está manifestando por parte de la Fiscalía que hay una valoración al interior del proceso y en el proceso no tenemos ningún soporte de ello. La pregunta es compuesta y totalmente inadecuada. Al testigo no se le puede dar más de una opción de respuesta, señora fiscal. Gracias, señor juez. De oralidad. Acato, señor juez. ¿Quién ha acompañado a la niña en las diferentes atenciones que le han dado? Sí, yo he sido la que ha dado las autorizaciones. No le entendí esa última respuesta, por favor, hable más fuerte. Yo he sido la que ha dado las autorizaciones y he hecho el acompañamiento de la niña en siempre. Gracias, señor juez. No va a hacer más preguntas. ¿La defensa le uso el contrainterrogatorio? Sí, sí, señoría. La palabra. Gracias. Ha manifestado usted que cuando llegó a la casa habló con una psicóloga que había atendido a su hija momentos antes, ¿cierto? Sí. ¿Cómo se llama esa psicóloga con la que tomó contacto? No recuerdo el nombre. Ha manifestado usted la existencia de una denuncia anónima, ¿cierto? Sí. ¿Tuvo usted acceso al contenido del anónimo al que se refiere? Pues supe que decía la denuncia. Estamos hablando del anónimo. ¿Lo tuvo usted en sus manos? ¿Lo pudo leer? No, en mis manos no. ¿Cómo se enteró del contenido del anónimo entonces? En la fiscalía, cuando fuimos. ¿Quién se lo mostró? Pues me imagino que eso fue el día que yo fui a hacer la declaración, que nos dijeron que había sido una denuncia anónima. Eso lo dijo fue la persona que llamó del ICBF. ¿Pero le mostró a usted el anónimo a esa persona? Pregunta respondida. El despacho iba a intervenir para que la testigo sea clara y precisa.
Si usted inicia su respuesta diciendo me imagino, ¿se imagina o qué pasó? Vamos a ver claridad de ese punto. Usted dice me imagino que fue cuando... No, aquí al testigo no se le pregunta por lo que se imagina, ni por lo que concluye, sino por los hechos. ¿Cómo supo usted de la existencia de ese anónimo? Que ha sido la pregunta del defensor claramente. Si usted tuvo acceso a él, ¿qué dice? No, eso lo manifestó fue la persona que reportaron los del Instituto de Bienestar Familiar. Continúe, señor defensor. Gracias, señor juez. Pero, señora testigo, la pregunta puntual es si usted tuvo en las manos el anónimo. No, señor. Ha manifestado usted en esta diligencia lo siguiente: decidimos dirigirnos a la fiscalía, ¿cierto? ¿Dijo eso usted? Lo dije sí cuando fuimos a hacer la denuncia. Cuando dice decidimos, ¿a quiénes se refiere? Al papá de mi hija y mi persona. Cuando usted llegó a su residencia, aparte de la psicóloga, ¿qué otra persona se encontraba? Ella se encontraba con un señor y solamente creo que estaban ellos dos. Sí, estaban ellos dos. ¿A qué señor se refiere? El que estaba haciendo el acompañamiento con la psicóloga. ¿Puede indicarnos el nombre de esa persona? No, señor. No tengo más preguntas, señor. ¿La fiscalía hará uso del redirecto? No, señor juez. Bueno, a pesar de que este juzgador ha tenido el criterio y obviamente apoyado por la jurisprudencia de la Sala Penal de la Corte y que el juez debe intervenir mínimamente en la práctica de la prueba, porque la prueba la practican son las partes. El juez debe ser muy cuidadoso cuando hace uso de la facultad que le otorga la ley para efectuar preguntas complementarias. La ley señala que una vez agotado el interrogatorio de las partes, el juez podrá y el Ministerio Público hacer preguntas complementarias con el fin de lograr el cabal entendimiento del caso. Y el despacho hará una pregunta complementaria. En el interrogatorio directo de la Fiscalía usted señaló que su hija se dio un beso con un auxiliar y que luego primero dijo no recordaba el nombre y luego señaló que el apellido era Acuña. ¿Su hija tenía alguna relación emocional con esa persona? No, eran amigos. ¿Ella le relató cómo fue ese beso? ¿Un beso en la mejilla o un beso No, de novio? ella me dijo que fue un beso en la boca. Entonces sí había una relación emocional. Uno no se anda besando con la boca con los amigos. Pero no, o sea, no eran novios. ¿No eran novios o usted no tiene conocimiento de si eran novios o no? Yo solo pregunté a ella, me dijo que no. Que no eran novios. Sí, que se gustaban. Había un gusto como tal. Presente el testigo, el despacho le recuerda la grabada del juramento que tiene prestado y conforme al artículo 390, infine del código, la ley dice que el juez debe pedirle al testigo que se identifique con sus nombres y apellidos y demás generales de ley. Sus nombres y apellidos completos, ¿cuáles son? Sí, señor, mi nombre es John Fred. ¿Cuál es su nivel educativo? ¿Qué estudio tiene usted? Técnico profesional En servicio de policía, señor juez. ¿Y bachiller académico? Sí, señor, bachiller académico. ¿Actualmente su profesión oficio cuál es? Actualmente me encuentro excusado del servicio, señor juez. ¿No está en el servicio de la policía? No, señor, actualmente estoy excusado del servicio, señor juez. ¿Tiene usted algún grado de parentesco con el acusado en este caso? No, señor juez. Su testigo, señora fiscal. Gracias, señor juez. Durante el año 2015 se realizó algún tipo de actividad educativa o alguna ceremonia en dicha institución educativa. Objeción, señor juez, la Fiscalía sugiere la respuesta, ya está hablando de ceremonias. No, la pregunta, la posición no procede por ese motivo, pero procede porque es una pregunta compuesta.
Todo hecho, toda pregunta versará sobre hechos específicos. Al testigo no se le puede dar más de una opción de respuesta. Haga la Acato, pregunta, señor juez. eso es llevar al testigo al punto. Repita la pregunta, señora fiscal. Gracias, señor juez. ¿Qué ceremonia en particular se realizó en el año 2015? Hubo un evento en el colegio de una celebración o una despedida, algo así, con decoración de la banda marcial al cual pertenecía mi hija. ¿Recuerda cuándo fue esa ceremonia? Sí, señora, fue el 2 de octubre del año 2015. Una vez se realiza esa ceremonia, ¿nos podría indicar a qué horas más o menos usted tuvo conocimiento que se terminó esa ceremonia? Tengo entendido que la ceremonia finalizó sobre las 6 de la tarde. Después de realizada la ceremonia, la niña, ¿cuál fue la actividad o qué hizo la niña después? La niña, yo ese día le manifesté que yo la iba a recoger después de que saliera del evento. Entonces, pues no fue posible llegar a recogerla. Entonces, ella creo que terminó la actividad, se comunicó con la mamá, algo así, conmigo, que yo le manifesté que no podía ir por ella, entonces que tenía que irse le manifesté que tenía que irse en buseta. Se entendía que ya esa es la actividad, está en la guardia, iba a hacer la buseta y luego fue al baño. Fue al baño. ¿A qué baño fue? Fue un baño que queda cerca a la guardia. Dice que fue a un baño que queda cerca a la guardia. Y después, ¿ella a dónde fue? El testigo no puede saber eso. No estaba en el lugar. Si tiene conocimiento fue porque le contaron después. Entonces, esa pregunta no puede hacerse en ese sentido. El testigo ha referido claramente que había quedado ir a recoger a su hija, que no pudo hacerlo, que habló telefónicamente y que le dijo que ella tenía que irse en una buseta. Y usted le está preguntando como si ella conociera, como si el testigo conociera dónde estaba, dónde fue, qué hizo. Preguntas impertinentes, señora fiscal. Gracias, señor juez. Acato. No permito eso. Gracias, señor juez. Ha dicho usted que la niña había ido a un baño. ¿Cómo supo que la niña había ido al baño después de que...? Bueno, ella, lo que sé es porque ella me manifestó. Me manifestó ella que ella se había dirigido al baño, que iba a ingresar al baño. Resulta que cuando ella sale del baño, que creo que se encuentra con el auxiliar Juan Daniel Acuña. Tuve conocimiento de esos hechos, exactamente no me acuerdo, creo que sería más o menos como el 23 o 24 de octubre del 2015, aproximadamente como a los 20 días de esa situación, de conocimiento. Usted dice que se enteró a través de del ICBF, que le habla de una denuncia anónima. ¿Usted tuvo la posibilidad de conocer esa denuncia? Realmente el trabajador social tenía una documentación en las manos, donde él efectivamente tenía una documentación y él miraba, verificaba datos y supongo que debería hacer la denuncia, pero en el momento, de pronto yo sabía la noticia, empecé a hacer preguntas, de la documentación que tenía en las manos. ¿Usted habla con su hija? Sí, yo hablo con ella, claro, todos los días hablo con ella. ¿Qué le dice la niña? Pues, pero hablamos, doctor, la pregunta es... sí, a ver. O sea, ¿hablamos sobre el tema o sobre otras cosas? O sea, yo con mi hija realmente no vivo con ella, pero tengo una buena relación y yo todos los días hablo con ella y
Gracias, gracias. Señor juez, no voy a hacer más preguntas. La defensa le uso el contrainterrogatorio. Sí, señor juez. Es la palabra. Gracias. Señor Gómez, ha manifestado usted que se encuentra excusado del servicio, ¿cierto? Sí, señor. ¿Excusado desde hace cuánto? Estoy excusado aproximadamente desde el año 2015. ¿Podría indicarnos el motivo de la excusa a la que se ha referido? Sí, señor. Afectaciones, todas estas afectaciones fue por lo que le sucedió a mi hija. Es decir, que ¿quién emite esas excusas? Sanidad de la Policía Nacional. Ha manifestado usted en este juicio que tiene buena relación con su hija, ¿cierto? Sí, señor. Y ha manifestado que habla con ella todos los días, ¿cierto? Sí, señor. Entre el 2 de octubre del 2015 y el 24 de octubre del 2015, en ese diálogo diario, ¿ella le manifestó alguna situación irregular? No me manifestó. Ha manifestado usted que pertenecía para esa época al grupo de Policía de Infancia y Adolescencia, ¿cierto? Sí, señor. ¿El señor Edu pertenecía a ese grupo? No, señor. ¿Ese grupo de Policía de Infancia y Adolescencia tiene algún vínculo con el colegio Nuestra Señora de Fátima? No, señor. ¿El señor López, su intendente, ha sido jefe inmediato suyo? No, señor. No tengo más preguntas, señor juez. ¿La fiscalía usa el redirecto? No, señor juez. El mismo interrogante, la fiscalía necesita que el testigo permanezca para un momento posterior. No, señor juez. El testigo puede retirarse su documento. Gracias, señor juez. Su siguiente testigo, señora fiscal. Señor juez, la Fiscalía no cuenta con más testigos, razón por la cual le solicito de la manera más respetuosa. ¿Convocó a todos sus testigos para hoy? Sí, algunos de ellos no vinieron, señor juez. ¿Necesita usted alguna medida especial para lograr su comparecencia conforme al artículo 381? En este momento no necesitaría, digamos, no se requeriría de algo especial para obtener la comparecencia de ellos, señor juez. ¿Una citación directa del despacho o un procedimiento de conducción? Procedimiento de conducción no, señor juez, pero sí, en caso de que sea necesario acudir a su despacho, yo le diría, señor juez. ¿Suspendemos entonces la audiencia? Sí, señor juez, por favor, le solicitaría la suspensión de la audiencia y señalar una nueva fecha para continuar con la prueba de cargo. A ver, señora fiscal y señor defensor, dada la tardanza de este proceso, en la próxima fecha voy a señalar para todo el día. Necesito terminar este proceso. Sé que conforme a la organización interna con usted trabajamos los jueves en las horas de la tarde, pero en las horas de la tarde no es suficiente. Debemos darle un principio de concentración a este juicio y no podemos dilatar más esto. Tiene más de 3 años en esto sin haberse hecho juicio. Señor juez, en ese caso le sugeriría entonces todo un día viernes para adelantar el juicio. De hecho, algunos viernes ya están ocupados, pero le estaría indicando... Viernes 29 de mayo del año entrante, para todo el día. Por favor, convoquen a todos sus testigos. Es necesario que terminemos la práctica probatoria, al menos aleguemos de conclusión y anunciemos sentido de fallo. De acuerdo, señor juez. Viernes 29 de mayo de 2020, a partir de las 8:30 de la mañana. Se notifican estrados, señora fiscal. De acuerdo, señor juez. Las víctimas. Conforme, señoría. Ministerio Público. Conforme, señor. Defensa. Conforme, señor juez. Se reitera, viernes 29 de mayo de 2020, a partir de las 8:30 de la mañana, para todo el día. No admitiré ninguna excusa de que tengo otra audiencia en otra parte, de que tengo que irme por la tarde para tal parte.
Estoy concertando las fechas y no admitiré ninguna solicitud de aplazamiento. Desde ya les advierto. De no comparecer, compulsaré copias al Consejo Seccional de la Judicatura. El despacho, en cumplimiento de la regla jurídica contenida en el artículo 139, numeral sexto del Código de Procedimiento y tal como allí se ordena, deja expresa constancia que en el desarrollo de la audiencia se cumplieron los parámetros de protección de derechos y garantías fundamentales, tanto del acusado como de partes e intervinientes. La audiencia se grabó debidamente en el sistema de audio y video de la sala 7 del sistema acusatorio penal y la sesión se cierra siendo las 11:31 de la mañana. Doctores, muchas gracias.